Gloria a Dios, Dios les bendiga una vez más. Aquí estamos en su canal del Pastor Carlos Villanueva, un servidor en el cual estamos en la sesión de testimonio. Hoy venimos con un testimonio de verdad que impactante, un testimonio que será de mucha edificación para muchas vidas. Hoy tenemos a una mujer de Dios, quien en su momento fue líder de la dama de nuestra congregación. Así que sigue siendo de nosotros, ¿verdad? Amén. Ella es de la casa. Vamos a dejar que ella se esté presentando. Amén. Dios le bendiga de una manera especial a aquellas personas que están escuchando detrás de cámara. Mi nombre es Nery Reyes, me congrego en la Iglesia Jesucristo es el Camino. Mi pastor, Carlos Villanueva, ese es mi querido pastor, para la gloria y honra del Señor. Aquí estamos para dar una palabra de aliento, una palabra de fortaleza, una palabra edificante. Yo sé que va a ser de gran bendición para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a leer la cita bíblica para así estar iniciando. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a leer en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. La palabra de Dios, en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Yo también digo amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Padre, gracias por tu palabra, Señor, que han sido leídas. Ellas son lumbreras, ellas son lámparas a nuestros pies, mi Señor. No te pedimos, Señor, que la bendiga porque son benditas desde antes de la fundación del mundo. Gracias por tu palabra. Amén y amén. Gloria a Jesús. Amén. Aleluya. Bueno, vamos a escuchar el testimonio de nuestra hermana Neris. Amén. En esta maravillosa tarde, así que gloria a Dios, pongan atención, compartan este testimonio. De verdad, nuestra hermana Nery ha tenido un pasado que la ha marcado, pero Dios pues ha utilizado todo eso para glorificarse en ella y hoy en día pues utiliza sus talentos, dones, le ha dado ministerio y le está usando poderosamente en este tiempo. Así que vamos a escuchar su testimonio. Amén. Aleluya, no se despeguen. Amén, gloria a Jesús. Quiero decir una palabra, y es la palabra que dice en la Biblia que el enemigo vino a matar, a hurtar y a destruir. Pero Dios vino a desbaratar las obras del enemigo. Y este testimonio queremos darlo a personas que tienen sus hijos, que están en un hogar quizá padeciendo, pasando tantas pruebas, tanta tribulación y no entienden el por qué están pasando por momentos difíciles. Y es ahí donde Dios entra y se glorifica en una casa, en una vida, en los jóvenes. Mi alma adora al Señor, porque el enemigo solo vino a destruir, pero Dios viene a restaurar. Gloria a Jesús. Y quiero hablar de este testimonio. Nery Reyes viene de un hogar disfuncional, un hogar donde había muchos problemas, un hogar donde papá y mamá discutían mucho, donde papá era más fuerte que la madre, donde la madre no podía defender a sus pollitos, porque cuando hay uno que predomina más en la casa, el otro tiene que quedarse tranquilo. Y mi madre ha vivido una vida, como dice la palabra, que la mujer se sujetaba al hombre. O sea, mi madre no podía hacer muchas cosas. Y hay algo que desde temprana edad yo padecí mucho, porque el enemigo sabía el propósito que Dios tenía conmigo. El enemigo sabía lo tan grande que Dios iba aleluya, a exhibirme en un tiempo para restaurar, para Dios ser glorificado. Y es ahí donde Nery Reyes empieza a padecer desde temprana edad. Es ahí donde hay un papá que verbalmente y físicamente maltrata. Pero no culpo a mi padre, ni ya lo voy a culpar, porque hubo un perdón. Cuando tú perdonas, nada te duele, no sientes raíz de amargura, no sientes nada por dentro, porque ya tú perdonaste a esa persona. Tú entiendes que lo que pasó, lo que tú atravesaste, fue el enemigo quien lo hizo. Y hay, aleluya, personas ahí atrás de cámara que entienden que su vida
ha pasado y es porque el otro es malo. No, el otro no es malo. Es que el enemigo lo usó como un instrumento para destruirte, para que tú quizá en un tiempo digas, no, mi vida ya no vale la pena, mi vida ya no sirve, me voy a quitar la vida. Gloria a Jesús. Y Nery Reyes viene de un hogar así, donde en un tiempo yo quise hasta quitarme la vida por las tantas pruebas y tantas cosas que estaba atravesando antes de venir al Evangelio. ¿Por qué? Porque el enemigo me hacía entender que eran las personas, pero no eran las personas. Era él a través de la persona. ¿Dónde ustedes vivían? Nosotros vivíamos en Las Caobas. En Las Caobas. Gloria a Dios. Sí. Y entonces, cuando me dice a temprana edad, menciona 12 años aproximadamente. Bueno, lo que estaba viviendo una vida caótica. En lo que puedo recordar, porque cuando uno es niño, hay muchas cosas que uno no las recuerda. Pero a la edad de los 12 años fue que más yo padecí. O sea, a esa edad fue maltratada por su papá, violencia, ¿verdad? Sí, hubo mucha violencia. Y también por personas de fuera. A esa edad no, porque a esa edad solamente estaba con papá y mamá. A la edad de 12 años solamente fue familiar. Okay. Gloria a Jesús, donde hay muchos niños, porque mi testimonio mayormente es para los jóvenes, que quizá ahora mismo están en las drogas, quizá ahora mismo hay jóvenes que quieren suicidarse, hay jóvenes que quieren hacer tantas cosas porque sienten que ya no aguantan, que sienten que ya no pueden más y deciden quitarse la vida. Y es aquí donde Dios pudo hacer cosas grandes con Nery Reyes. De todas las cosas, Nery Reyes, Dios la sacó y la pudo libertar y liberar para hoy en día proclamar su nombre. ¿Cuántos hermanos? Nosotros somos 5 hermanos. Son 5 y Sí. la mayor es Nery. La mayor era yo. Entonces fue la que más padecía en el momento. No, todos padecimos. Dios. Todos padecimos, pero uno padeció más que el otro. La más pequeña. Estaríamos hablando de un padre rudo que quizás tratando de educar a sus hijas, de que crezcan de una manera sana en la sociedad. Quizás con ignorancia, ¿verdad? Lo hacía muy rudamente, pero todo eso era para el bien de ustedes. O sea, quizás le llegó a maltratar dándole pela de vara y correa. Amén, sí, verbalmente y físicamente. Había momentos que si yo hacía una tarea mal, habían palabras que eran ofensivas. Y una de esas palabras se quedó marcada en mí. ¿Por qué? Porque cuando a ti te dicen desde tu temprana edad, te dicen, tú si eres bruta, tú no sirves para nada, son cosas que tu padre, hay muchos padres que marcan a los hijos con palabras y no entienden que ellos le están marcando desde su niñez y eso se le va a quedar a ellos. Eso lo creen y crecen con eso, con esa incertidumbre en su mente. Amén, crecen con eso y sienten que en cualquier escenario que estén ellos no van a poder, ellos no lo van a lograr, ellos no van a poder ejercer una carrera, porque ya eso tú se lo inculcaste como padre. La palabra del Señor, la palabra tiene poder. Tu palabra, lo que tú dices, lo proclamas con tu boca, tiene poder y puede marcar a esa persona. Aún no siendo familiar tuyo, tú marcas a esa persona porque tu palabra tiene poder. La vida de una persona hay autoridad. Hay muchos que la desconocen, pero hay muchos que sí la conocen, que tienen autoridad. ¿Y en qué afectó ese modo de crianza a Nery Reyes? Bueno, fue tanto así que en verdad Nery Reyes tuvo que irse de su casa a temprana edad. Yo me fui de mi casa a temprana edad porque era algo que era como usted decía, como una sobreprotección. Mi papá era guardia. Esta persona del tiempo de antes, usted sabe que eran fuertes y mayormente los guardias. Hubo problemas con mi mamá y con mi papá donde nosotros teníamos que tirárnosle arriba porque él la llegó a tomar con una pistola para matarla. Mi alma adora al Señor y nosotros tuvimos que subirnosle arriba para que él no matara a mi mamá. Entonces era algo porque era generacional, eran espíritus que los tomaban a él para esa agresividad, ese espíritu de ira y tantas cosas. Yo entiendo que no era él, eran esos espíritus. Hay personas que no entienden que su lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados,
principados, huestes espirituales. Mi alma adora al Señor. Y hay tantas cosas que las personas desconocen. Y si tú no tienes el discernimiento y no sabes, va a dañar tu corazón. Amén, así es. Hay personas que tienen que entender que no es papá y mamá que le hacen daño, que no es tu esposo que te hace daño, que no es quizá el hermano de la iglesia que te hace daño, que no es otra persona que quiere hacerte daño, sino que el enemigo usa a esa persona como instrumento para hacerle daño a una persona, para dañar su corazón. La palabra del Señor dice, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Porque el enemigo sabe que si logra dañar tu corazón, ¿qué tú le vas a dar a otro si tu corazón está dañado? Porque para este tiempo, aleluya, Dios me transformó. Para este tiempo, Dios me puso para proclamar su reino. Pero si Nery Reyes hubiera tenido el corazón dañado, hubiera estado predicando, aleluya, cosas malas, en vez de predicar cosas edificantes, decirle Dios sana, Dios restaura, Dios hace tantas cosas contigo, no mira a la persona, que no es la persona, sino que es el enemigo atrás de la persona. No sé si me puede entender. Claro, Gloria a Jesús. Y hay muchas personas que están atravesando esto. O sea, es difícil poder uno recibir algún ataque de una persona y uno entender que no es la persona. Eso es difícil. Eso hay que asimilarlo espiritualmente primero. Amén. Porque la gente no entiende eso. Amén. Siempre hay un contraataque, cuando hay una reacción. Amén. Entonces es difícil, pero si nosotros podemos entender que eso es espiritual primeramente, amén, actuáramos de otra manera. Amén, así es. Y personas que no son cristianas, que van a ver este video, van a entender y van a decir, wow, mira el por qué yo estoy atravesando esto, mira el por qué me está pasando esto. No fue papá, no fue mamá, no fue mi hermano, no fue nadie, sino que fueron espíritus que, sabiendo mi propósito, la cual yo voy a llevar, la asignación que yo voy a llevar cuando venga Cristo, es por eso la persecución. Utilizan al padre, a la madre, a cualquier familiar, ¿me entiende? O alguien cercano. Amén. Y en mí hubo una persecución desde pequeña con los demonios. En mí hubo una persecución. Porque ¿Se manifestaba en los sueños o en la noche? Yo podía ver los espíritus, que el Señor los reprenda. Yo podía verlo. Los espíritus me atacaban. En sueños también. Pero tenía, o sea, podía ver un reflejo. A través de espejo lo podía ver. De espejo. Sí. Lo pude ver y lo pude escuchar y lo pude ver visible también. No, Dios, o sea sin estar durmiendo lo he visto. O sea que posiblemente la tiniebla también querían usar a Nery, porque utilizan ese método de espejo para manifestar los espíritus. Amén, gloria a Jesús. Y eso no se ve en el Evangelio, o sea, eso es del lado de la brujería. Amén, sí. Yo tuve... Entonces, posiblemente era una candidata a la hechicería. Amén, porque sí, puedo pensarlo que sí, porque mi abuelo era brujo, de parte de mi padre. Esos espíritus proclaman al de la familia, al que ellos creen que tienen propósito con el Señor. Como el enemigo sabe también que hay un propósito muy fuerte conmigo, quizás por eso fue la persecución desde niña. Porque fue tanto así que cuando mi abuelo murió, un primo mío me dice, prepárate, que los misterios de fulano, no voy a mencionar el nombre de mi abuelo, los misterios de fulano ahora te lo van a pasar a ti. Wow. Y yo dije, no, yo no acepto eso. Yo no acepto ningún espíritu, ningún misterio. Que se quede por ahí, que se lo den a otro. Mi alma adora al Señor. Es tanto así, claro, es tanto así que uno de mis tíos fue que lo quiso. Uno de mis tíos empezó, aleluya, a hacer un altar y a consultar personas. Pero si yo hubiera dicho que sí, quizás esos misterios me hubieran tomado a mí. Pero como yo no le di legalidad en mi vida, ellos no pudieron entrar en mí, sino que me atacaron, me hicieron guerra. Sí, eso es lo que hacen. Entonces, ¿por qué sale Nery de su casa? ¿A los 12 años salió? No, yo salí a la edad de 15 años. De 15 años, sí. O sea, ¿por qué sale de la casa? ¿Por qué decide salir? Bueno, por lo mismo, porque mi padre era un padre ya demasiado protector. En mi casa él no quería que yo saliera, él no quería que yo hablara con ninguna amiguita, él no quería nada, él quería tenerme encerrada y ya, y punto. Es tanto así que mi mamá, para ella salir era un problema. Cuando la veía parada en la puerta, él entraba a golpe. Porque él decía que alguien la estaba mirando, él decía que algo ella estaba mirando.
Era Para muy que vea la celoso. magnitud, sí, la magnitud tan fuerte, era muy celoso. Mi padre era muy, aleluya, predominador. Entonces, cuando en esa edad, yo recuerdo que mi madre estaba en la iglesia, ya mi madre había aceptado a Cristo, a lo que él, gracias a Dios, permitió que mi madre por lo menos fuera a la iglesia. Pero Gloria a aún Dios. así él se incomodaba, a veces se incomodaba. Y yo quiero dar esta palabra porque hay personas cristianas que tienen sus hijos y lo llevan a la iglesia, pero los hijos le dicen, mami, voy allí, pero tiene que saber que ese voy allí, el enemigo está tratando de cómo hacer su marruña. Y yo recuerdo que cuando mami me lleva a la iglesia, yo recuerdo que le digo, mami, yo me voy para la casa. Y cuando me voy para la O sea, casa, sale de la iglesia salgo de la iglesia y dice que va para la y voy casa. para la casa. Y había un hombre ya observándome. Pero todavía estaba en la casa, no había salido todavía. O sea, todavía vivía dentro de casa con papá y Sí, mamá. por ahí es que voy a explicar Ok. para que puedan entender un poco. Sí, entonces mi madre está en la iglesia. Yo le digo, mami, me voy para la casa. Pero había un hombre que estaba observándome, un hombre de edad, ya. Y ese hombre me estaba enamorando. Mi papá tenía un colmado. Ese hombre cuando iba al colmado me pasaba la mano y me pasaba la mano. Para que usted vea, aunque él me protegió tanto, llegó un momento que él no pudo protegerme. Llegó un momento que hubo un descuido. Y cuando salgo de la iglesia, ese hombre me está esperando. Ahí es cuando yo ya empiezo a conocer. Pero coordinado, o sea, Sí, ya. ya sabía que él lo estaba esperando. Sí, claro, coordinado, porque ya cuando papi tenía el colmado, ya ese hombre me pasaba la mano y me En su estaba ya misma convenciendo casa, en su ok. misma casa, o En sea, la casa suya. en la casa de mi papá. Ajá, exacto. Entonces, lo que digo es, fue tanto que nos protegió, que nos sobreprotegió, que como quiera, aconteció lo que quizá él no quería que aconteciera. ¿Me entienden? Y no digo que el padre le dé suelta rienda a sus hijos, no digo eso, sino que hay momentos donde tú no puedes tener a tus hijos tan encarcelados. ¿Por qué? Porque tus hijos, como quiera, el enemigo va a usar un instrumento y lo va a hacer como quiera. A veces es mejor llevar a sus hijos a los pies de Cristo, aceptar a Cristo y formar tus hijos en el camino del Señor. Pero como quiera, aunque mami aceptó a Cristo, como quiera el enemigo hizo lo que hizo. Entonces ya yo fui conociendo lo que no tenía que conocer. Esa persona, a esa edad de 12 años, esa persona prácticamente me engañó. Porque cuando... 12 o 15. No, de 12. Primero Ya a esa volvimos edad, atrás, sí. sí, volvimos atrás porque quiero explicar desde atrás para que puedan entender por qué Ok. me fui a los 15. ¿Me entiendes? Entonces, a la edad de 12 años, esta persona me engañó porque una niña de 12 años no va a No tiene entender, no ninguna tiene experiencia de la nada. no tiene la experiencia ni nada. Entonces, cuando pasa esto, el muchacho lo que hace, que vive conmigo, pero después que vivió conmigo me usó. A los 12 años. Sí, me usó varias veces y me soltó. Entonces él después se muda, pero él hace un daño tan grande que él empieza a decirlo, empieza Lo a dijo en el divulgar. barrio. Amén, lo dijo en el barrio, empieza a divulgarlo. Entonces, cuando esto llega a boca de mi papá, Uf. se lo dijo una Dios mío. vecina, esto fue un dolor tan grande porque mi papá, entonces me dijo, ya tú no eres mi hija, ya tú no eres mi hija. Me decía así, me lo repetía. Dios mío. Y fue tanto así que él decidió hasta apartarme de su lado y mandarme para donde mi abuela. O sea, el enemigo me usó como la vergüenza de la casa. O sea, como quien dice, tanto que la protegiste y mira como quiera lo que pasó. Pero ¿qué pasa con esto? Aquí yo quiero llegar, porque aquí yo sé que va a edificar a muchas cristianas y va a edificar a muchos. Cuando tú tienes tus hijos en la iglesia, aunque ellos se quieran ir, no deje que se vayan. ¿Por qué? Porque cuando ellos se van, tú no sabes qué puede hacer el enemigo con tus hijos. No sabes qué puede pasar. Uno en gloria en la iglesia y entonces el enemigo afuera agarra
a los débiles. ¿Me entiendes? Que, míralo aquí. Sí, claro, porque el pretexto fue irme con mami a la iglesia y salir e irme a ver con esa persona. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué acontece? Bueno, mi papá me dice esto, ya tú no eres más mi hija y decide mandarme para donde mi abuela. Esto fue algo que me marcó, esto fue algo que fue hiriéndome. El enemigo me hería con esto. Luego, después, me recuerdo yo que cumplía años y papi decide buscarme nuevamente. Bueno, pues papi me busca y ahí estoy, pero ya Neri no era la misma niña, ya Neri no era la inocente, ya Neri fue transformándose. Porque en el momento que yo estuve con esa persona, dentro de mí entró una metresa de alto rango. Dios. Porque hay personas, dice que cuando tú estás con una persona, te une a una sola carne. Cuando tú estás con una persona, te vas a unir a una sola carne. Y esto pasó con este hombre. Cuando yo viví con este hombre, en mí se introdujo lo que fue una metresa. Ya Neri se salía de la escuela. Wow. Ya Neri empezaba a hacer cosas que no tenía que hacer. Ya Neri estaba insoportable. Esto fue aumentando más los maltratos con mi papá. Neri se puso más rebelde. Ya Neri no le dolían los golpes, era tanto así que papi agarraba hasta un palo de guayaba y me daba y no me dolía. Wow. El dolor se hizo como quien dice mi amigo. Entonces yo tuve una pareja que fue el papá de mi primera hija, lo conocí y estuve con esa persona y mi papá no quería y no aceptaba esta relación con esta persona. Bueno, ya al final papi ya no podía más conmigo y me aceptó los amores con él. Pues cuando me aceptó los amores con él, papi por problemas económicos y muchos problemas que tenía, tuvo que decidir vender la casa y comprar en Las Canelas. Cuando mi papá compra en La Canela, bueno, papi piensa que hay una nueva vida ya para todo. Pues no fue así para mí, porque cuando mi papá, el primer día que nos mudamos, fue el primer día que nos mudamos, mi papá me dijo que yo no podía salir a ningún lado, que no podía sentarme en un murito que había, que yo de la casa al baño o al cuarto yo no podía pasar. O sea, mi papá no quería. Y compró una casa donde estaba abajo, la casa quedaba como encuartelada. No había por donde tú, ni la calle, no había nada. Lo que había era un murito que No tú había podías. donde recrearse. No había donde recrearse. Lo que había era un murito, él la compró específicamente para eso. No había, aleluya, lo que había era un murito que se veía para una calle. Se veía así como transitando. Y yo me senté en ese murito el primer día que nos mudamos a pensar, porque cuando tú estás acostumbrado allá a algo y estás acostumbrado donde tú vives, donde te criaste, eso como que me dio depresión, como que me sentí mal. Entonces al escuchar a mi papá que me dice esto, que yo de la casa no iba a pasar y que no me quería ver ahí, porque me llamó, me dijo, ven acá, no te quiero ver ahí. En el murito. No te quiero, sí, llegando, recién llegando. Entonces yo lo que dije fue, es así, pues está bien. Entonces cuando yo llamé al papá de la niña y le dije, mira, pasé esto, ya yo no aguanto más, ya me voy. Y él me dijo, está bien, vamos a mudarnos. Y me escapé, me fui por la ventana, como dicen. Ahí sí tenía 15. Sí, ahí sí tenía los 15 ya. Me fui por la ventana. Y ahí fue pasando mi proceso. Pensé que todo sería mejor, pero al contrario, fue peor. Dios. Fue peor, porque entonces me casé y lo que tanto papi evitó, aconteció. Y después de ahí, no me fue bien con la pareja que yo tenía. Después de ahí terminé con mi pareja, tuve mi niña, una niña que Dios me dio preciosa, pero una persona de 15 años que iba a saber atender un muchacho, otro muchacho con otro muchacho. Y es aquí donde yo dije una palabra en un tiempo, que yo no iba a hacer lo mismo que hicieron conmigo.
pero esa palabra no se pudo completar, porque no eres tú. Ya cuando tú empiezas a hacer cosas que no son del agrado del Señor, ya tú no te gobiernas, ya el enemigo te gobierna a ti. Y ya el enemigo había tomado posesión de mí con una maestresza de alto rango, de alta jerarquía. Y yo dije que yo no iba a hacer lo mismo con mi hija, ni iba a cometer el mismo error. Pero al contrario, lo hice peor, porque mi papá nunca me abandonó. Más bien yo sí abandoné a mi hija. Más bien, cuando yo me dejé del papá de la niña, al tiempo, mi madre y mi papá tuvieron que quitarme la niña, porque fue tan fuerte, porque yo me fui en un mundo donde no era agradable al Señor. Consumí sustancias prohibidas, entré en el mundo de las drogas, entré en el alcoholismo, entré a vender mi cuerpo, la prostitución. Entré a hacer tantas cosas. ¿Cómo llegó ahí? Porque no conocía nada de eso. ¿Consiguió amistades que eran de ese mundo? Bueno, mira, todo empezó cuando yo decidí dejarme del papá de la niña. Tuve que volver otra vez donde mamá y papá, con la cabeza abajo. Wow. Tuve que enfrentar esta vergüenza porque no aguantaba más, porque por el papá de la niña tuve que pasar mucha hambre, tuve que pasar momentos difíciles. Tanto así que con la barriga de la niña llegué a desmayarme por el hambre tan grande que yo atravesaba, que pasaba, claro. Y es tanto así que recuerdo que un día para recobrar fuerza tuve que hacer un jugo de zanahoria. Y ese jugo de zanahoria, cuando yo me lo tomé, ahí mismo caí. Dios mío. Para el piso, porque no podía resistir tanta vitamina. Mucha anemia tenía. Tenía mucha anemia y no pude resistirlo. Bueno, ¿qué acontece? Me dejo de él, vuelvo donde mamá y donde papá. Donde mi mamá y mi papá había una fábrica cerca, donde se vendían productos, muchas cosas. No era una empresa, era una como microempresa de patio. Sí, era de patio. Entonces ahí mi mamá tiene un puesto de paca vendiendo al lado de la empresa. Pues ahí donde yo digo, oh, pero quizá aquí me pueden dar un trabajo. Déjame yo preguntar a ver si aceptan personas, pero yo tenía 16 años. Y pero déjame tirar la aventura como quiera. Bueno, habló con los muchachos de la compañía, que lo vi ahí. No, me dijeron, no, tienes que esperar que llegue el jefe para ver si él te puede dar trabajo porque tú eres menor. Pues, por cosas de la vida, cuando el jefe llega, el jefe me ve, pero el jefe se enamora de mí. Wow. Él se enamora de mí. ¿Y sabe la edad que tiene? Sí, claro, porque yo era una menor. Claro, 16 años, él se enamora de mí. Y yo le digo, y logro convencerlo. Y él me dice que sí, que está bien. Claro que sí, usted puede trabajar aquí, me dijo. Bueno, pues entro a trabajar, estoy bien con mi trabajo, estoy contenta. Pero lo que yo no sabía es que ese trabajo me iba a perjudicar mi vida, me iba a dañar mi vida más de lo que ya estaba. Porque ahí fue que el enemigo empezó aleluya, a hacer su tela. Él fue formando todas las cosas, todas las piezas, para que yo cayera en ese mundo. Entonces después al tiempo, hay dos personas ahí que son dañinas, que usan esa sustancia. Pues trabajando ahí, porque era una empresa de patio, había un patio atrás. En la hora de almuerzo, ellos se iban a hacer sus cosas por ahí, pero yo no sabía que ellos lo hacían. Un día, yo en mi almuerzo, me voy para el patio. Digo yo, déjame ir para el patio. Pues cuando lo encuentro haciendo esto. Lo encuentro usando marihuana, fumando marihuana. Cuando yo lo veo, yo le digo, ¿y ustedes qué están haciendo? Y ellos se empezaron a reír. Una cosa que te hace reír. Y yo digo, ¿pero cómo así? Sí, una cosa que te hace reír. Le digo yo, ahí ustedes van con su cosa. Y me fui y lo dejé. Pues cuando me voy a trabajar, empiezo a trabajar, pero viene a mí a la mente una curiosidad. Wow. ¿De qué es eso? Una curiosidad vino a mi vida. ¿Qué es eso? Pregúntale. Cuando le pregunto otra vez, ¿y qué ustedes sienten con eso? ¿Qué es eso? Y me dice,
bueno, ¿tú quieres saber? Me dice él. Y le digo, bueno, yo quiero saber, pero yo no sé. Me dice, sí, si tú quieres saber, pero eso tiene que hacerse en un lugar donde nadie nos vea. Eso tiene que hacerse en un lugar donde no haya personas. Digo O sea, yo, sería el comienzo, porque ellos lo estaban haciendo público allá detrás de donde lo estaba trabajaba. haciendo público, pero lo que él quería era abusar de mí. Dios mío. Él lo que quería era abusar de mí. Entonces yo retomé los estudios y estaba estudiando. Estaba trabajando y también estaba estudiando porque yo decidí hacer la cosa mejor. Ya que me fue mal, cuando me fui, yo que dije, voy a estudiar y voy a trabajar. Voy a seguir estudiando y voy a trabajar. Y este hombre me dice esto. Digo, yo, pues está bien, no hay problema. Lo que hice fue que en la escuela, no fui a la escuela ese día y me fui con ese hombre. Wow. Hay hijos, hay hijas y hay hijos que a veces le dicen a su papá, voy para la escuela, y no van para la escuela. Hay un descuido. Hay muchas personas que tienen que tener ojo con esto, ojo visor con esto, que hay niños que dicen que van para la escuela, pero no van para la escuela. Y eso me aconteció a mí. Cuando me voy con este hombre, él me lleva a un hotel. Pues cuando me lleva al hotel, él empieza a preparar la sustancia. Coge, prepara la marihuana y le echa pepa, eso es una bolita que trae la marihuana, y le echa polvo. O sea, él hizo un completo, fue algo terrible porque fue grande que lo hizo. Y cuando él empieza a fumar, él empieza a dármela a mí. Él lo prende. Sí, claro, porque yo no sé, yo no tengo experiencia. Claro, él lo prendió y me lo compartía. Fue tanto así que cuando parece que fue demasiado lo que él me introdujo, que me empezó a dar una batri. ¿Batri? Una batri, sí. Esto es que tú te estás muriendo. Tú ves las cosas sobrenaturales y te estás muriendo. Yo me estaba muriendo. Eso me iba a matar. Del jalón que dio. De las varias veces que me la pasó, claro, me estaba muriendo. O sea, de varios jalones. Sí. Me absorbió mucho. Me estaba muriendo, claro. Porque yo empecé a sentir un frío como un hielo. Y después empecé a sentir un calentón fuerte. Era caliente y frío a la vez. Un calentón como fuego y un frío a la vez. ¿Qué acontece esto? Que cuando a mí me está pasando esto, yo veo al hombre que se transforma en un demonio. Dios. Yo lo veo negro, literal, delante cuya presencia estoy, delante del Señor. Yo lo veo que Él se transforma y se pone negro. Y detrás de Él sale unos cachos. Wow. Hay muchas personas que dicen, no, pero los demonios no tienen cachos. Sí lo tienen, porque los demonios son de diferentes formas. Y él, aleluya, se le salía el cacho y se reía. Era una risa burlona, como quien dice, ya te tengo en mis manos. Y cuando yo empecé a clamar al Señor, esta voz, después cuando llego a mi casa, porque Él me dejó botada, gracias a Dios y la misericordia del Señor, no me pudo, aleluya, hacer nada, porque no le dio tiempo. Porque yo desde el momento el que empecé a sentir los síntomas y lo vi transfigurado, le dije, me estoy muriendo. Y el hombre me dejó a 2 esquinas de mi casa. Y yo muriéndome, mi papá y mi mamá no sabían o sea, que la sacó del hotel. Sí, me sacó del hotel, porque si yo me le moría ahí, dígame usted, ese muerto era de él. Y me dejó botada a 2 esquinas de mi casa. Y papá y mamá no sabían que su hija se le estaba muriendo. Y cuando me estoy muriendo, que entro al cuarto, no le digo nada a mi papá y mi mamá, me estoy muriendo, siento que me falta el aire, siento que me estoy yendo. Esa voz me dice, ¿por qué lo hiciste si Dios te ama tanto? Dios. Pero era una voz angelical, era una voz suave, era una voz que yo no puedo, ¿cómo decir cómo era esa voz? Y yo siempre he tenido en mi mente que fue el Espíritu Santo que me dijo eso. Dios mío. Mi alma adora al Señor. Esta fue la segunda vez que el enemigo intentó matarme, porque la primera fue cuando era niña, porque mi papá me lo decía, que yo estaba a punto de morirse, que yo se le estaba muriendo en los brazos, y él me llevaba corriendo a los hospitales para poder salvar mi vida.
Era un problema en los intestinos que yo tenía, según mi papá me llegó a contar, porque era muy pequeña para saber cómo era la magnitud del problema. Él decía que yo llenaba cubetas mío. de heces fecales y que estaba así. Yo me le estaba muriendo en los brazos a mi papá y yo no sabía lo que estaba aconteciendo, pero era el propósito de Dios tan fuerte en mi vida que estaba reposando sobre mi vida. Pero aún así el enemigo, Dios me libró. Y fue tanto así que ahora en el Evangelio, Dios me lo mostró en una revelación, que yo estaba en un río como un remolino y llegué a salir de ese remolino y puse la mano así como en una cera y de que yo decía, el enemigo intentó matarme muchas veces pero no pudo. Dios mío. Sí, yo decía en la revelación. Y recuerdo que el enemigo, a mi alma adora al Señor. Gloria a Dios. Recuerdo que el enemigo, aleluya, llegó a amenazarme. Sí, pero no pudo. Él no pudo. Y incluso ahora mismo, yo he tenido muchas revelaciones donde él me ha amenazado. Gloria a Dios. Entonces, para concluir esta primera sesión, Neri, que ya se nos termina el tiempo, ¿cómo, cuando ustedes se juntan de nuevo con el joven que le hizo la maldad, ¿cómo es la reacción? ¿Qué pasa? Porque, o sea, estamos para llegar a ver de cómo comenzó a consumir la sustancia. Sí, claro. Entonces, ¿qué sigue pasando ya para concluir esta parte? No, ya con él trabajaba, ¿no? Ahí, pero ya yo no lo miraba. ¿No le hizo ningún reclamo? No, porque no podía hablar. Porque hay cosas que tú no puedes hablarla, tienes que guardarla. Y hubo muchas cosas en secreto. Pero ni siquiera él. ¿Cómo así? O sea, la misma persona, mira, ¿por qué tú me hiciste eso? Yo no sabía que tú tenías un plan. No, porque yo no abrí mi boca, ni le dije nada, porque él sabe lo que él hizo, él sabe lo que pasó. Y yo lo que hice fue seguir avanzando y seguir adelante, trabajando, pero ya no era como quien dice que lo tenía ya como una amistad, lo aislé de mi vida. Trabajábamos juntas, pero tú por tu lado y yo por mi lado. Entonces, ¿cómo llegó a consumir la sustancia? Porque tuvo una mala experiencia, ya con una mala experiencia así ya cualquiera, no, eso no es para mí, no, y se aleja. No me alejé, ¿no? Dios mío. No me alejé porque ya después de ahí yo me mudé a Las Palmas de Herreras y ahí conocí personas, personas que tenían influencia con eso, que usaban esos tipos de vicios. Y ya ahí, ya el enemigo lo que me hacía era entender que ella perdiera el miedo, que eso fue saber. Porque el enemigo te engaña. Dios. Y yo dije, bueno, eso fue saber seguro. Y como yo lo veía a ellos, porque en Las Palmas de Herrera hay personas que lo hacen en público, en los contenedores, en todo eso. Y yo veía que ellos lo hacían y yo lo veía todo bien. Yo veía que yo no le pasaba nada, ni nada de eso. Y yo lo que dije, eso es el enemigo. Eso fue el enemigo. Mi alma adora al Señor. Dios mío. Aleluya. Pero yo dije, no, eso fue a mí. Entonces, si yo lo vuelvo a probar, quizá no me pase lo mismo. Digo yo. Pues nada, le dije un día a los que estaban ahí consumiendo y ellos me dijeron, claro, tú quieres probar, ven, toma, eso no es nada. Y ahí le cogí cogiendo el gusto, porque ahí no me hizo nada. Ahí sentí lo que era la risa, lo que era supuestamente el gozo que daba esa sustancia. Y ahí empecé a hacerlo. Ya Dios. Tanto así, no íbamos a casas a hacerlo, a hacer estos malos vicios. Pero tuve otra experiencia, ya cuando fui a una casa de uno de los que estaban ahí, empezamos a hacerlo todos juntos, pero vuelvo otra vez y me pasa lo mismo. Wow. Vuelvo otra vez y me siento que me estoy muriendo, que el aire se me está yendo, que me estoy asfixiando. Y cuando voy desesperada, porque eso te hace ponerte como loco. Y cuando voy desesperada, que me siento asfixiándome, me siento como en agonía, le digo, me voy, no me estoy sintiendo bien.
Y entonces yo lo veía a ellos todos riéndose como demonios. Dios. Yo lo podía ver a ellos así riéndose como demonios. Y me fui corriendo. Y cuando me voy corriendo, donde yo vivía, yo tenía un vecino. Y el vecino me dice, vecino, ¿y para dónde te vas? Y yo le digo, para mi casa, pero estoy mal, no me siento bien. Y me dice el vecino, pero venga para medirla. Él tenía una cinta de medir. Cuando él me dice, venga para medirla, yo le pregunto, ¿y para qué usted me quiere medir? Literal, pastor, ese demonio me dijo así mismo, para hacerte la caja. Wow. Así mismo me dijo ese demonio, así mismo. Venga para medirla. Y así mismo me dijo, para hacerte la caja. Y no le dijo por qué, porque la vio en vicio, por qué, más o menos. No. El mismo Satanás fue Satanás fue quien me habló a través de él. Él Dios solamente me dijo eso. mío. Cuando él me dijo eso, yo me mandé corriendo para mi casa. Y me fui para abajo, para mi casa. Y ahí me tiré y empecé a clamarle al Señor. Porque, mira, la palabra del Señor dice, clama a mí, yo te responderé. Y era algo como el pueblo de Israel, que cuando ellos hacían lo malo delante del Señor, ellos clamaban y el Señor lo escuchaba y lo perdonaba. A mí no fue una ni dos veces que Dios me perdonó. No fue ni una ni dos veces que Dios tuvo misericordia de mí. Porque no fueron una ni dos veces que el enemigo intentó matarme. Porque él también volvió otra vez a intentarme matar a través de una juca. Y ahí yo sentía a los demonios cuando me decían, tú eres de nosotros, tú eres de nosotros. Y yo empecé a clamarle al Señor nuevamente. Y decirle, Señor, ten misericordia de mí. Señor, no permita que yo me vaya para el infierno. Señor, no permita que yo me pierda. Señor, pero me estaba muriendo. Fue tanto así que cuando él quería matarme con esa juca, porque la juca al parecer estaba preparada, porque fue que me la brindaron. Por eso tienen que tener cuidado. Personas que no son cristianas, ¿qué le están dando? ¿Qué otro le está dando? Que no tenga confianza con nadie. Porque otra persona puede drogarte, puede hacer cosas contigo. Aleluya, para hacer lo que quiera contigo. Porque el enemigo intentó hacerlo varias veces conmigo. Fue tanto así que yo estaba en una discoteca. Esa discoteca se llamaba Mirax. Está en La Palma. Y en esa discoteca un día yo pido un trago. Y cuando yo pido ese trago me le echaron droga. Wow, Dios mío. Me le echaron droga a ese trago. ¿Pero andaba con alguien? No, porque a mí me gustaba andar sola. A mí me gustaba andar sola. Me gustaba siempre estar así. ¿Y visitaba la iglesia en ese tiempo? No, en ese tiempo no. Estaba totalmente alejada. Muy apartada del Señor. Gloria a Pero Dios. cuando tú tienes una persona que está clamando y está orando por ti, Dios puede librarte. Amén, amén. Y recuerdo que cuando me empecé a sentir mal ahí en esa discoteca, los mozos que estaban ahí, porque fueron ellos que me le echaron a la bebida para vivirme, para estar conmigo, porque detrás de mí siempre tuve ese espíritu que quería abusar de mí. Y cuando me echan eso, que yo me tomo el trago, yo me empiezo a sentir mal, empiezo a ver mimitas, empiezo a ver las cosas diferentes. Cuando yo me siento así, le digo a ellos, yo me voy. Porque aparte de eso, la discoteca estaba vacía. Porque fue un día como a las 4 de la tarde. Era como a las 4, ¿sabes? Que hacen matiné y hacen cosas así. Y yo me iba temprano. Y cuando yo me siento así mal, digo, me voy, porque aquí no hay nada. Pero cuando salgo a la puerta, yo veía los carros así que hacían fu, fu. Yo entré al vehículo, pero yo no sé ni cómo fue que yo entré. Cuando llego al barrio donde vive mi mamá, yo sé que llegué a un colmado donde estaban amistades mías, porque siempre me rodeé de amistades dañinas. Sé que llegué a un colmado donde estaban amistades mías, pero nunca más volví a saber de mí. Dios. A mí me llevaron a mi casa y yo estaba irreconocible. Mi mamá y mi papá fue que me dijeron, como el estado que a mí me llevaron. Me llevaron grave, mal. Me llevaron a mi casa. Y esa es la de la juca, que hay jóvenes, mi amado al Señor, que van a ver esta entrevista y van a ver todo esto. Óyeme, eso es dañino. Ellos no saben el mal tan grande que eso hace. Ellos no saben que se están matando ellos mismos. Imagínate que te la liguen con droga. Y a mí, cuando me pasó esto, yo clamaba al Señor y le decía, Señor, ten misericordia de mí, Señor, ten misericordia de mí, apiádate de mí.
Y mire, mucha gente tuvieron que sacarme para afuera para reanimarme. Wow. Para reanimarme porque me estaba muriendo y los demonios me decían, ya tú eres de nosotros, ya tú eres de nosotros. Era una tortura en mi mente que me repetía 1 y 1000 veces esa palabra. Y yo clamándole al Señor, clamándole al Señor, clamándole. Y el Señor volvió y me revivió otra vez. Gloria a Dios. Me revivió otra vez y me dio otra oportunidad de vida. Tremendo, hermana Neri. Vamos a dejar esta parte hasta aquí. Señores, la segunda parte queda pendiente con nuestra hermana Neri. De verdad, la parte más impactante aún, ella no la ha dicho todavía, así que viene para la segunda parte. Así que, aleluya, comparte esta entrevista. Los que no están suscritos, suscríbanse y denle like a este video. Así que nos vemos en otra oportunidad. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén.